índices I y J, I y J va a ser, I va a estar antes que J o en la misma posición. Y esos dos índices pueden entrar entre 1 y n, que básicamente es dos posiciones dentro de la A, ¿ya? Y la suma de esos dos índices, de los valores de ese arreglo entre esos dos índices, tiene que ser el valor máximo posible dentro de esa arreglo. Es decir, de alguna forma hay que encontrar la combinación o el par I y J tal de que la suma sea máxima. Y ven que la respuesta de ese arreglo A es el subarreglo entre 3 y 8 y que suman 9, ya que básicamente 5, 2, menos 2, menos 2, 6, menos 3, 5, y hasta ahí. Sí, porque el menos 3 nos va a quitar una. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es encontrar un rango continuo de elementos que sea la suma máxima, ¿ya? Y en este caso sí o sí es el rango entre 3 y 8. Y la idea es diseñar un algoritmo de tipo dividir y conquistar que solucione este problema, ¿ya? Igual que todos los certámenes, ustedes pueden usar pseudocódigo o algún lenguaje que ustedes dominen, que les hace más fácil. Y en este algoritmo no estamos interesados en encontrar la suma como tal, sino que estamos interesados en encontrar, no estamos interesados en el intervalo en sí, sino que estamos solamente interesados en la suma del intervalo, ¿ya? Porque encontrar el intervalo va a ser un poco más complejo, ¿ya? Y el hit que tienen, y que han visto en todos los certámenes, es que cuánto se va a demorar nuestro algoritmo, ¿cierto? Y se lo damos en forma de ecuación de recurrencia. Y fíjense de que lo primero que tienen que darse cuenta es que este problema lo podemos solucionar resolviendo dos problemas y dos problemas de tamaño de n. Es decir, que sí o sí vamos a tener que dividir el problema por la mitad, ¿cierto? Y vamos a tener dos problemas de eso, ¿ya? Si hubieran 3 ahí, un 3 adelante de esa ecuación de recurrencia, ¿cuántos problemas tenemos que resolver? 3, ¿cierto? Y esos 3 problemas son de tamaño n. Si hubiera 4, 4 de n, ¿sí? Lo primero que tienen que darse cuenta, ¿ya? En este caso son 2 y cada uno va a ser de n. Y este factor de aquí, ¿qué indicaba? ¿Cómo? Esto de aquí, este término de la ecuación, ¿qué indicaba dentro de nuestro algoritmo? Tipo de dividir y conquistar. El costo de unir las soluciones, ¿cierto? El costo que hemos llamado de combinar, ¿sí? Que básicamente tenemos las soluciones de esos dos problemas de tamaño n medios y nos cuesta tiempo lineal unir las soluciones, ¿ya? Acuérdense que Merzoc lo que tenía que hacer en ese caso y que también tenía tiempo lineal era que tenía que combinar los arreglos ordenados de ambas mitades, ¿cierto? Y que básicamente iba 1 a 1 comparando quién es mayor. O sea, ¿quién es menor? Este de acá. Entonces se queda con este, ¿quién es menor? Y así van los dos intercalándose y combinando, ¿ya? Entonces, eso. Entonces, fíjense que en este caso, sí o sí vamos a tener que recorrer la solución, los arreglos tal de combinar las soluciones. Y si hubiera aquí un término constante, ¿cierto? 1 de 1, significa que tenemos que usar algún tipo de combinar con algún tipo de operador como la suma, como un máximo, ¿cierto? Algo constante, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, para que se den cuenta de eso, ¿ya? Y lo otro que tenemos que darnos cuenta es que cuáles van a ser nuestros casos base, ¿cierto? Que en este caso, nuestros casos base van a ser cuando partes del arreglo nos queden con tamaño 1, ¿cierto? El largo sea un elemento, porque ahí nos dice la ecuación de recurrencia, ¿ya? Y en otro caso, vamos a tener que combinar, ¿ya? Entonces, ¿cómo se le ocurre resolver este ejercicio? Dividiendo, ¿ya? Entonces, vamos a llamar este algoritmo, no sé si lo puedo escribir todo porque en realidad es un poco largo, pero vamos a escribir las partes principales. Entonces, escribamos el algoritmo maxsum, que va a recibir el arreglo A, ¿cierto? Y como vamos a dividir el problema en dos mitades, tenemos que tener dos deditos, ¿cierto? O dos punteros, como quieran decirlo, o dos índices que nos digan en qué porción del arreglo vamos a estar trabajando, ¿cierto? Va a ser la división lógica del problema, ¿cierto? Y no tener que andar copiando cierta porción de arreglo en otros parámetros, etc. Entonces vamos a tener izquierda y derecha, ¿ya? Perfecto.
tenemos esa función que tenemos que definir a continuación. Casos bases. Los casos base, ¿cierto? Que nos van a decir cuándo termina la recursión. En este caso, ¿cuál va a ser el caso base? Cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 1, ¿cierto? Y en este caso es cuando sea izquierda igual a derecha, ¿cierto? Básicamente los dos extremos estamos apuntando al mismo elemento y es un arreglo de un elemento. ¿Ya? Un poco de necesitas. Perfecto. Estamos con el caso base. ¿Qué tenemos que retornar en ese caso? Uno. El elemento, ¿cierto? Porque es lo que va a sumar. Entonces en este caso va a ser retorno. Izquierda o derecha, la vemos, son iguales. Y eso. Es como pseudo C++, así que vamos a saltar los puntos. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer ahora? La solución no es. Ya, el else, que va a ser básicamente que todo lo que no sea un caso base. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Dividir Y la iteración como tal. Dividir el problema, ¿cierto? En dos mitades, que es la parte de dividir, ¿cierto? Entonces en este caso tengo que calcular punto medio, ¿cierto? Que en este caso yo lo voy a calcular como izquierda más derecha partido en 2. Puede ser más 1, ¿no? Me va a cambiar dónde voy a partir si es que el número no es par, pero puedo calcularlo así. Ese es el punto medio, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Recursión. Recursión, ya. Y en específico vamos a llamar a 2, ¿cierto? Que van a ser las dos mitades, ¿cierto? Y quiero que me digan ustedes cuáles van a ser las dos mitades que voy a tener que considerar. ¿Ya? Desde izquierda hasta M la primera. Desde izquierda hasta M, ¿cierto? Que va a ser básicamente quedarme con la parte de la izquierda, ¿cierto? ¿Ya? y de m M a 1 hasta de derecha. Hasta M más 1, ¿cierto? Y derecha, ¿cierto? Porque ¿quién se llevó la mitad? Esta sección. ¿Ya? Y aquí me faltó algo importante. Piense que está intentado, que va a ser la suma que me va a devolver esta mitad y la suma que me da esa mitad. ¿Sí? En todo caso no sería tan necesario el else, ¿no? Porque como plan return aquí. Sí, claro, no es necesario, pero generalmente se hace así, ¿sí? Bueno, yo soy partidario de no probarlo, pero ya que ustedes lo dijeron, está bien igual, ¿ya? No está incorrecto. Perfecto, ya, tenemos, diría que un tercio de la derecha, ¿cierto? Porque aquí esto es lo fácil, ¿cierto? Pero lo difícil va a ser el combinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna forma tengo que considerar todos los pares I y J, ¿cierto? Tal de que I sea menor a J o menor o igual, tal de que la suma sea máxima. Pero ¿cómo hago eso? Usando dividir y conquistar. ¿Ya? ¿Cómo lo hago? ¿Alguien tiene alguna idea? Podríamos dividir los rangos, la regla y el subarreglo y buscar cuál va a ser menor. Ya, pero hacer esos subarreglos, ¿cuánto tiempo nos va a tomar? Tiempo cuadrático, ¿cierto? Porque tengo que tomar el 1 con el 2, o sea, el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4 y así. Y después de que hice todo estos rangos, partí con el 2, con el 3. Y eso me toma tiempo cuadrático, cosa que esto no nos lo permite, ¿cierto? Porque la ecuación de la recurrencia dice que nos va a tomar tiempo lineal. ¿Ya? ahí podríamos retirar el máximo. Tomar el máximo de estas dos cosas. ¿Sí? Pero eso nos tomaría tiempo constante, ¿cierto? Y la ecuación de recurrencia nos dice tiempo lineal. ¿Ya? Ya, por ahí va, ¿cierto? Pero la justificación de hacer eso, como dice su compañero, que básicamente es que ya, tengo que estas dos sumas, ¿cierto? Que me dan la suma de estas dos mitades, ¿cierto?
Pero la suma de estas dos mitades me va a dar el rango desde el inicio hasta el final, ¿cierto? Porque me va a quedar con alguna de las dos mitades, ¿cierto? Pero podría haber otro caso en que el máximo esté, o la máxima suma esté entre la unión de la suma entre los dos, entre las dos mitades. Es decir, tengo esta mitad de acá, tengo esta mitad de acá, ¿cierto? Calculé el máximo de aquí, ¿cierto? Y me toca ver si es que, esto es hipotético, hay alguna suma intermedia entre estas dos mitades, tal de que sea mayor a las dos sumas independientes que calculé previamente. Por ejemplo, en tu caso, como el n y el n más 1, una cosa así, porque individualmente no se van a comparar, no se van a sumar. En la mitad, en la mitad se encuentra. Entonces, como esa por ejemplo de la derecha, a lo mejor se podría para una suma más. Claro, sí, también. Tú quieres decir como que no pase, por ejemplo, se pase a la derecha la suma, por ejemplo, creo que estoy diciendo al revés, pero no pase a la izquierda, pero yo partí sumando desde el extremo izquierdo. Pero la suma puede haber dado máxima, dado que me quede el extremo derecho, una cosa así. ¿Ya? Sí, también. Pero, sí. Que quizás como vamos a tener la suma del lado izquierdo y del lado derecho, eso nos daría como la suma del arreglo entero, y después como que ponemos dos deditos al inicio y al final del arreglo y voy comparando si que el elemento como que avanza minimiza o maximiza como la suma. Ya. Sí, esa es una forma de verlo errónea, porque fíjate de que esa solución que me dijiste tú, que de izquierda a derecha, me la va a ir diciendo cuando me quede o en cualquiera de una de las sumas de las dos mitades, ¿cierto? Porque va a ser o una mitad de acá, o una mitad de acá, o de acá, da lo mismo, ¿cierto? Pero el caso que no hemos considerado es que ¿qué pasa si la suma converge a un punto que comparten ambas mitades? ¿Sí? Por eso, o sea, como que se tiene la suma total, Sí. y después como que yo voy recorriendo y como achicando los dedos, Sí. como para ver si es que si quito un elemento, se maximiza como la suma o no. Por ejemplo, si fuese un negativo, en ese caso si lo quito. Claro, pero tú no sabes la suma de aquí, entonces tendrías que hacerlo como al revés, ¿cierto? Partir del medio y irlo haciendo hacia afuera. ¿Sí? Claro, porque tú no sabes la suma que hay en el medio, ¿cierto? O lo que suman los dos, ¿cierto? Ya. ¿Sí? Eso podría ser como con los contadores que uno quede como fijo y el otro vaya acabando como todos los cosas. Pero eso es lo que dijo tu compañero, pero ¿eso cuánto me tomaría tiempo? Tiempo cuadrado. ¿Sí? ¿Cierto? Porque tengo que parar el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3 y así, cuando termine esta n, y después tengo que partir del 2 con el 2, el 2 con el 1, o sea, el 2 con el 3 y así. ¿Cierto? Cosas que son cuadráticos pares de IJ, ¿cierto? No cumple con la ecuación de Rayleigh. ¿Sí? Entonces lo mejor que vamos a hacer ya, tenemos la suma de las dos mitades, ¿cierto? Entonces tenemos que combinarlas a ver si es que esta nueva suma de aquí suma más que estas dos, ¿ya? Entonces aquí voy a hacer una pseudo función porque no va a alcanzar a quizá la función, pero que se va a llamar suma 3 y que va a ser una función que se llama suma que cruza ambos mitades, ¿cierto? Y voy a llamar a A, ¿cierto? ¿Con qué intervalos? Con izquierda y derecha, ¿cierto? Y a esta suma 3 voy a calcularle el máximo después entre S1, S2 y S3. ¿Sí? Y aquí me falta una cosa que, perdónenme por el desorden, que va a ser ¿sí? Así se llama eso. Ese es el problema del subarreglo máximo. Ah, Ese es un problema que suele trabajar los libros, porque el problema del subarreglo máximo. sí, ese, de hecho está en X por X, Sí. en varias partes. Ahora fíjense que eso nos daría la suma máxima, pero estoy yo obviando un detalle, ¿ya? Un detalle que es, ya, considero lo que está aquí como posible suma, ¿cierto? Que puede maximizar la suma de ambas mitades, pero yo también tengo que considerar otras cosas que está aquí en la pauta, ¿sí?
Y básicamente fíjense que aquí el primer for de aquí calcula la suma máxima del lado izquierdo, ¿cierto? Dado que partir desde el medio, y la del lado derecho dado que partir del medio. Pero fíjense que la suma de ambas mitades puede ser que si yo le añado una porción, ¿cierto?, de esta mitad, me reste la suma del que está a la izquierda, ¿cierto? Dado que esta puede ser una suma positiva, ¿cierto? Y esta sea una suma negativa, ¿cierto? Que haya un puro elemento negativo, ¿cierto? Y esta cosa me reste cosas en vez de aportarme dentro de la suma. Y por lo tanto, cuando yo considere esta suma, también voy a tener que considerar el máximo entre la suma esta de aquí, ¿cierto? La suma esta de aquí y la suma de estas dos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente alguna de las dos mitades me podría generar un impacto negativo en la suma. ¿Ya? Entonces, eso. ¿Sí? Fíjese que eso es necesario porque cuando yo voy eligiendo las mitades, ¿cierto? Lo que voy eligiendo es una porción, ¿cierto? Y esa porción la voy eligiendo como de izquierda a derecha, ¿cierto? Y eso me da las sumas, dado que yo sume de aquí hasta acá, ¿cierto? Pero no he considerado las que están como en el intermedio, ¿cierto? Y por eso también tengo que considerar esa suma. ¿Ya? Si no me creen, háganse un ejemplo con ese de ahí, o háganlo con ese mismo, y traten de rutear el algoritmo que está en la pauta, y se van a dar cuenta que sí o sí tienen que considerar ese máximo que está ahí. De hecho, en este certamen, por lo que me contaban, el máximo descuento que se hizo, o sea, la mayor cantidad de descuento que se hizo fue por básicamente no considerar esos casos de ahí. No era mucho el descuento, pero generalmente lo que se hacían era considerar la suma de los intermedios, ¿cierto? Y lo de los dos extremos, ¿cierto? Y cosas que no consideraba todos los casos. ¿Ya? Entonces fíjense que hay altos detalles en dividir y conquistar que tienen que estudiar, ¿ya? Y hacer ejercicio y hacer ejercicio. No solo los que están en la guía, sino que probablemente que estén en internet, ¿cierto? Todo eso, para que puedan ir la guía. ¿Ya? ¿Y este sería el fácil o el difícil? Por lo general, lo que más les cuesta, sin decir que si es fácil o difícil, lo que más les cuesta a ustedes es el ejercicio que es dividir y conquistar. ¿Por qué? Porque tienen que traducir la ecuación de recurrencia a la solución, tienen que, después de eso, usar el teorema del maestro, un montón de cosas, ¿ya? Y la cosa que nos faltaba calcular es cuánto va a ser el tiempo de ejecución, ¿cierto? Esto era A, esto era B y esto era N elevado a D, ¿cierto? Aplica el teorema del maestro, ¿cierto? Esto es igual que Mersor, ¿cierto? La misma ecuación de recurrencia y nos da tiempo O de N log N, ¿ya? Sí. No hay mucho que, hay puntos gratis, ¿cierto? Si no se saben, por último, cómo diseñar el algoritmo, calculen el tiempo de ejecución de esa ecuación de recurrencia. Entonces, que ¿cómo se llama? En el formulario me distraen. En el formulario se van a colocar, ¿cierto? Todo el teorema del maestro. Sí. Podría ser, ¿no? ¿Sí? Eso va a depender del problema. En general le damos la ecuación de recurrencia, ¿ya? Y ahí sí o sí tienen que saber cuántas partes tienen que resolver, ¿ya? Y de qué tamaño. Va a estar la ecuación de recurrencia acertada, no se preocupen, ¿ya? Y es como si no colocarse la ecuación de recurrencia sería demasiado malvado, ¿ya? Demasiado mal. Entonces tienen que darse cuenta de la ecuación de recurrencia y saben cuántos problemas hay que resolver. Ahora, ¿cómo van a tener que resolver ese problema? Es el dilema. Ahí no puedo decir más. ¿Sí? ¿Y cómo identifico yo cuántas divisiones tengo que hacer en caso de la ecuación? ¿Cuántas divisiones? En el sentido de ¿en qué divisiones? ¿Cuántas divisiones? 2, 3, 4. No entiendo muy bien tu pregunta, pero supongo que Creo que no está. acuérdate que
el elemento que acompaña al tiempo recurrente, ¿cierto? Es cuántos subproblemas voy a tener, ¿cierto? ¿Cuántos problemas más chiquititos voy a resolver? En este caso decía 2, entonces yo ya me doy la opción. Si fuera al clase de DGT, tengo un 5. Sean 5, entonces tú tienes que resolver 5 problemas. ¿De qué tamaño? Te lo va a decir lo que está dentro del grupo, ¿cierto? Porque es recurrente, ¿cierto? Voy a resolver 2 problemas. ¿De cuánto tiempo me va a tomar? Que depende del tamaño de la entrada. ¿Cuánto es el tamaño de la entrada? De n medio, ¿cierto? Y luego lo que acompaña esto va a ser cuánto me va a costar combinar, ¿cierto? Que va a ser esto de aquí, que era el problema de esta suma de tiempo, ¿cierto? Y que me tomaba tiempo mínimo. ¿Sí? Porque tenía que ir haciendo la suma, ¿sí? Y eso, ¿ya? Lo complicado va a ser que, ¿qué tienen que hacer en realidad para conseguir ese tiempo? ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿cómo se aplicaba el teorema del maestro? ¿Ah? ¿Cómo se aplicaba el teorema del maestro? El teorema del maestro. Estamos a lunes. Lunes, antes del certamen. Y no sabemos cuál es el teorema del maestro. Van a morir. Complicado. Ya, lo básico tendría que ser. Acuérdense que. Por lo menos no tiré esa talla porque si ahora si yo consulto así, pues 3 de la mañana. Acuérdense que el teorema del maestro nos decía que teníamos A de n partido en B más O elevado a. Perdón, O de n elevado a B, ¿cierto? Y lo que teníamos que comparar era qué era más grande, ¿cierto? Si D o ¿qué cosa? Esto sí lo tiene que hacer, ¿sí o sí? ¿Ah? Al revés. El logaritmo en base B de A, ¿cierto? ¿Cuál era más grande? Si eran iguales, es lo que tenía que comparar. Acuérdense que lo que yo estoy queriendo calcular es qué me cuesta más, si es que tengo muchos nodos en el árbol de recursión o si esos nodos que tengo en el árbol de recursión son despreciables en comparación al trabajo que voy a tener que hacer al unir, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que íbamos a comparar, ¿ya? O es lo ideal que hubieran entendido, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿de cuánto es? 1. Tengo logaritmo en base a ¿qué? De 2. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? ¿Ya? Estas cosas son iguales, ¿cierto? Y tienen que aplicar el segundo caso del teorema del maestro, que es n elevado a d por logaritmo en base b de n, que es n log. Mandé una noche que ustedes pueden ya formar allá. Así que lo mínimo que tienen que colocar siempre es el teorema del maestro. Ya, ahora sí que se sabe el teorema del maestro el día del lunes. Me estoy queriendo. Para no pasar rayas, sigamos con el siguiente. Ya. Entonces, empezar silencio, por favor. Que nos quedan 30 minutos nomás. El tercer ejercicio que vamos a ver va a ser un ejercicio tipo greedy y dice lo siguiente: diseñe y escriba un algoritmo greedy usando un código o el lenguaje de su preferencia, dado un conjunto de números enteros no negativos representado como un arreglo A y un entero K, tal que K está entre 0 y n. Bueno, en realidad debería decir entre. No, sí, entre 0 y n, está bien. Entre dos subconjuntos de A de tamaños e menos K y K, tal que la diferencia entre la suma de los elementos de cada subconjunto sea la máxima posible. ¿Ya? Es decir, vamos a tener que dividir, cortar en algún punto el arreglo, ¿cierto? Sumar ambos extremos, ¿cierto? Ambas, no va a decir mitades porque pueden ser no mitades, ¿cierto? Eso nos va a decir K. Y ver que la diferencia entre esos dos conjuntos sea la máxima posible, dada la suma de los elementos que pertenecen a ese subconjunto. ¿Ya?
asuma que el algoritmo solo produce dicha diferencia máxima como salida. De ser necesario, puede usar cualquier algoritmo estudiado en clases justificando su uso. El tiempo de ejecución de su algoritmo debe ser O de n log n y el espacio final usado debe ser O de 1. ¿Sí? Acuérdense que cuando escribimos logaritmo con una sola g y no especificamos la base, eso es logaritmo en base 2, ¿cierto? Entonces, ahí está el problema. Se me bajó el ejemplo, sí. El ejemplo. Ahí. Ahí. Entonces, para el arreglo este de aquí, ¿cierto? K igual 2, la diferencia máxima que es 17, ¿cierto? Que voy a tomar aquí el 8 y el 4 que suman 8, 4, 12, más 5, 17. la diferencia máxima es 17. ¿Sí? Sí, porque toma n menos k y k. Sí, ahí, ya. Entonces, ¿qué podemos hacer? Escucho sugerencias. Tomar el valor más chico y luego el segundo más chico y eso es un ejemplo de dos. O sea, porque si caen dos, tomar los dos más chicos, sumar y restarlo con la misma regla. Y ya. Bueno, en relación a este en general, entonces, por ejemplo, la prueba me gusta, es decir, o aquí uso Quicksilver para un ejercicio, o tengo que escribir, o digo usar Quicksilver, o Quicksilver. Porque aquí la otra dice Ya, eso. vamos a ver. Es que la otra dice eso, pero... O sea, vamos a ver por qué. Yo ya sabía que iban a hacer preguntas, pero quiero saber cómo se resuelve el problema. O sea, no va a ser más grande. ¿Ah? ¿Cómo? Ya. Dejar si se me está acabando un detalle y lo explico con lujo de detalle. Ahora mismo. Ya. La gracia de este ejercicio es que hay un ejercicio parecido, entonces la idea es que no confundirme. La idea de este ejercicio es que tienes un conjunto desordenado, ¿ya? Y tienes un parámetro K que te va a decir que de qué forma yo tengo que encontrar subconjuntos de tamaño K y n menos K, que básicamente el complemento de los dos, K y el complemento lo que resta el conjunto, tal de que si yo sumo esos conjuntos de ahí, ¿cierto? Dado que estoy suponiendo de que de alguna forma encontré estos dos conjuntos, lo sumo y resto esa suma de los elementos de ese tamaño y me da la máxima diferencia. ¿Sí? Ahora, esos elementos del subconjunto pueden estar en cualquier parte, la idea es que como los hago, ¿cierto? Un conjunto de tamaño K y el de n menos K. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hago? ¿No sé si se entendió? Me enredé demasiado. Hay que separar los dos. ¿Ah? Hay que separar los dos. Hay que separar los dos subconjuntos, ¿cierto? Y no sé cuáles son. Uno de tamaño K y entonces... ¿Cuál tiene que ser el mayor? Esa es la idea, esa es la idea. Pero no es todo. Esa es la idea. Eso hay que hacer. Ya. ¿Ya? Por ahí va, pero se están confundiendo con el otro ejercicio que era encontrar los pares, tal de que la suma de los... O sea, que encontrar los pares y la suma de la recta de los pares era... ¿Ya? Pero ahora yo quiero tomar el conjunto, separarlos en dos conjuntos distintos, ¿cierto? Uno de tamaño K y otro de n menos K, restar la suma de esos dos conjuntos y me da la máxima, ¿cierto? Ya. Ahora... Perfecto, todos me dicen que tengo que tomar el mínimo y el máximo, pero ¿cómo hago eso? ¿Con qué cosa? ¿Ah? Hay que ordenarlo. Hay que ordenarlo, ¿cierto? Para saber cuál es el mínimo, el máximo, ¿cierto? Para saber qué orden tienen, ¿cierto? Porque está desordenado. ¿Ya? ¿Con qué voy a ordenar?
¿Con qué? Porque el espacio adicional. Ya, todos dicen. Ya, ¿qué dijo? Escuché aquí. ¿Qué? Quicksort. Te piden el espacio adicional. Ya. Me han dicho dos algoritmos, ¿ya? Me han dicho ordenar con dos cosas. ¿Cuál elijo? Pero, ya. ¿Cuál elijo? ¿Quién? Ya, mejor hagámoslo por democracia, ya que salió mi ley de presidente. En Argentina la democracia es grande. Ya. Quicksort, ¿quién vota por Quicksort? Al menos uno tiene que votar Quicksort, ya que lo dijo, ¿cierto? Ya, uno. Quicksort el rey, ¿cierto? Y entonces todos dicen que es Quicksort. Ahora, ¿por qué es Quicksort? Ya, un argumento, ¿cierto? Que es el espacio adicional, ¿ya? Pero Quicksort, ¿cuánto espacio adicional ocupa? En el peor de los casos, ¿cierto? Y en promedio, lo que, ¿cierto? Porque acuérdense que el espacio que ocupa es la altura del árbol de recursión, ¿cierto? Que yo calculo una rama sin el considerador. Entonces, la altura máxima del árbol es lo que, ¿ya? O sea, la altura máxima en promedio, ¿ya? Ya, entonces uno ahí que Quicksort no cumple con el espacio, ¿cierto? Y lo otro es que Quicksort, en el peor caso, no cumple con esta cuota, ¿cierto? Porque si yo ocupo O grande, ¿cierto? Para Quicksort estrictamente yo tendría que ocupar O de n cuadrado, ¿cierto? Que es elegir el peor pivote posible a cada rato, ¿sí? En promedio Quicksort se demora en promedio. ¿Ya? En cambio, Quicksort nos promete o de alguna forma nos garantiza de que el peor tiempo de ejecución es en el origen, ¿cierto? No fue memoria, acuérdense que porque Quicksort lo hacía en free, ¿cierto? Acuérdense que teníamos en la mitad izquierda skip y en la mitad derecha teníamos el arreglo ordenado. Entonces cada rato sacamos el máximo, lo sacamos aquí. Y así íbamos tratando la cosa hasta que termine. ¿Sí? Entonces lo que ocupa es in place Quicksort. ¿Por qué entonces, si Quicksort es como mejor, es casi igual a Quicksort, por qué la gente todavía usa Quicksort? ¿Alguien podría responderle a sus compañeros por qué Quicksort es mejor en la práctica que Quicksort? Porque es muy poco probable que toque el peor caso. Ya, uno de esos es que el peor de los casos es como puede ser demasiado pesimista, ¿cierto? Que puede ocurrir. Tendría que ser literalmente como el Eugene de Arnold, que escoge cada rato que hay la solución, escoge el peor pivote. ¿Ya? Una es esa y la otra es. ¿Cuál es la otra? Algo va por ahí con los muchos datos, pero. No era eso de que Hughes solo sea cosas locas con saltarse espacios y que se moría una votación. Eso. Fíjense que, acuérdense, para hacer Quicksort lo que tenía que hacer yo es ir recorriendo el heap, ¿cierto? Que es saltarme 2 posiciones para consultar el heap, ¿sí? Y así. Y si tengo un arreglo gigante, ¿cierto? Cada vez que me salte del doble posiciones me voy a quedar más lejos de la posición inicial, ¿cierto? Y eso es malo para la caché, ¿cierto? Acuérdense que a la caché le gusta todas las cositas bien juntitas, ¿sí? Cosa que los accesos de Quicksort no lo hacen, ¿sí? Entonces, en la práctica Quicksort, cuando consulta los datos, ¿cierto? Va a ser en forma secuencial. Acuérdense que lo vamos a dividir por la mitad, ¿cierto? No por la mitad, de acuerdo al pivote, y vamos a ir haciendo swap, ¿cierto? Pero vamos a ir recorriendo la cosa secuencialmente, ¿sí? En cambio, con Quicksort vamos a ir saltando el doble posición, ¿sí? Y eso en la práctica hacer catch miss, que se le llama al concepto. Es malo para los profesores de inglés, ¿ya? Entonces, de hecho creo que el mayor problema de la computación hoy en día es cómo disminuir la latencia de traer los datos desde la RAM para los registros del profesor, ¿sí? Y es caro, ¿ya?
De hecho, si ustedes también, el problema que tienen las tarjetas de video, de hecho, pasar de la RAM a la RAM de la tarjeta de video es más costoso. ¿Sí? Las cosas están lejos. Ya. Pero todos quedaron claros de por qué tenía que usar Hipsor, ¿cierto? Porque básicamente me cumple los términos asintóticos de. ¿Sí? Entonces, torpedo para aceptarme, ¿cierto? O sea, en el formulario van a colocar todos los tiempos de Mersor, Hipsor, cuánto espacio ocupa, ¿cierto? Etc. ¿Sí? Para que no se lo olvide. Ya. Ordené la cuestión, ¿sí? Con Hipsor, que me garantiza que estoy dentro de la cuadra y que el espacio ocupa. ¿Qué tengo que hacer? Tomamos los primeros n-k elementos y los tiramos al arreglo mayor, ¿Ya? y lo siguiente al menor. Por ahí va, ¿cierto? Su compañero dice que tengo que tomar los primeros n-k elementos para el primer conjunto y los otros, cada elemento los tengo que tomar para el otro conjunto de hacerlo más grande. ¿Sí? ¿Estoy perdiéndome de algo ahí? El tamaño de cada quizás. El tamaño de K, ¿cierto? Porque yo podría tener K igual 2, ¿cierto? Y me va a quedar con los n-k chiquititos que van a hacer todo el arreglo. ¿Sí? Entonces lo primero que tengo que consultar es quién va a ser más grande, n-k o k, para elegirme el más grandecito y con eso me voy a quedar con los más grandes elementos, ¿cierto? Y los voy a añadir al conjunto más grande. Y los elementos que sobren, ¿cierto? Del conjunto más chiquitito los voy a añadir a otro subconjunto, los voy a sumar. Bueno, en realidad lo que voy a ir haciendo es sumar, ¿cierto? Ambos elementos del arreglo y al final voy a restar y resolver el problema. ¿Sí? No hay otra forma de hacer que esta cosa sume más grande, ¿cierto? El conjunto más grande. Entonces estoy garantizando que este algoritmo greedy, si bien toma la mejor opción, ¿cierto? De alguna forma desesperada, ¿cierto? Resuelve el problema. ¿Ya? Entonces fíjense que el problema no estaba en el algoritmo greedy, ¿cierto? Lo que estaba en cuestión era cuánto tiempo nos íbamos a demorar con esta solución, ¿cierto? Que era, si me colocaba Mersor aquí, ¿cierto? Yo les tenía que descontar mucho puntaje, ¿cierto? Porque no se sabía cuánto tiempo se demora Mersor, ¿cierto? Mejor dicho, cuánto espacio ocupa Mersor, ¿cierto? O si me colocaban Quicksort, ¿cierto? No sabían cuánto tiempo se demoraba Quicksort en el peor de los casos. ¿Ya? Entonces, el algoritmo es el siguiente, ¿cierto? Fíjense de que lo primero que voy a hacer es sumar todos los elementos del arreglo para ahorrarme un poco de costo de cómputo, ¿cierto? ¿Ya? Luego voy a ordenar con Hipsort, ¿cierto? Que me va a tomar tiempo en el OGL. De ahí voy a sacar cuál es el más chiquitito, ¿cierto? Para quedarme con ese elemento, ¿cierto? Con ese conjunto más chiquitito. Y sobre ese conjunto más chiquitito yo voy a sumar todos los elementos que pertenecen a ese conjunto que están en las primeras posiciones, ¿cierto? Y después voy a hacer calcular la diferencia entre ese, la suma total del arreglo, menos S1, ¿cierto? Que va a ser la suma de los más chiquititos, menos S1, ¿cierto? Que va a ser la suma de los más chiquititos. Entonces aquí tengo los que suman más, los que suman menos, y los dos no la diferencia. ¿Sí? Y eso, fíjense que esto de aquí me va a tomar tiempo acá, ¿cierto? El for de arriba me va a tomar tiempo n, ¿cierto? Y esto de ordenar me va a tomar tiempo n log n, ¿cierto? K es más chiquitito que n, por lo tanto esta cosa es despreciable, ¿cierto? ¿Qué hacían todo el costo asintótico? Ordenar. ¿Sí? Perfecto. ¿Ya? Así que fíjense que los algoritmos greedy no son muy complejos, ¿sí? Lo más complejo es cumplir las restricciones que les piden el ejercicio. ¿Sí? Una duda como el máximo, la máxima diferencia que creo que me toca. ¿Sí? Acá, no entiendo porque acá dice S1 menos L. ¿Y esta Ah, sí, es que ahí estás viendo una pauta. Estás viendo una pauta desactualizada. Pero es lo mismo. No, no es lo mismo. O sea, es lo mismo pero negativo. Es que no es lo mismo porque aquí estoy considerando los más chiquititos. Porque en la pauta hay un error. Porque toman las primeras posiciones los elementos más grandes del conjunto. Bueno, pero ¿Sí? igual la duda es la misma porque Ese, fíjate que sumé todos los elementos del conjunto, ¿sí? Tengo la suma total, ¿sí? Si le resto los elementos más chiquititos, ¿cuánto tengo? Lo que me quedó de los elementos más grandes, ¿cierto? Entonces, esto que está ahí son lo que suman los elementos más grandes. Le resto los elementos más chiquititos, ¿cierto? Y tengo la diferencia, ¿sí?
Acuérdense que la pauta yo subí un anuncio de que la había modificado de este ejercicio. ¿Sí? Modificó la que dice, la que era del ejercicio en sí y no la otra, está las dos. Está la pauta anterior y la nueva. Están las dos con soluciones. ¿Están las dos cosas? ¿Sí? Ah, ya. Pero el que dice pauta está bien. Los dos dicen pauta. No, Sí, y la otra dice pauta. Ah, ya. Yo pensaba que era hacía el... ¿Sí? ¿Por qué supone que el mínimo de calle de Porque quiero que... ¿Cuál va a ser? no importa cuál Es que va a tener menos elementos dentro del conjunto, ¿cierto? Si yo tomo, si tengo n, ¿cierto? Y n es 100. Y el i está igual 2, ¿cierto? Que es un parámetro dentro del algoritmo. Cuando yo vaya a obtener los elementos del conjunto, yo quiero que cuando vaya a obtener los elementos más chiquititos, quien se lleve los más chiquititos, el conjunto más chiquitito, o sea, el K. ¿Sí? Ahora, si K es, por ejemplo, 99, en ese caso tengo que elegir el menos clase. Entonces tengo que elegir cualquiera de las dos. Pero en ese caso lo que se tendría que inicializar el i El n menos k. porque si estamos eligiendo como... No, ahí estoy eligiendo los más chiquititos. ¿Sí? Sí, porque está ahí m igual min entre k y n menos k. ¿Sí? Y voy a sumar las primeras posiciones de la regla. Recuerden que ordenamos de menor a mayor. ¿Sí? Y el tipo mínimo, voy a sumar los elementos que pesan menos, ¿cierto? Que están en las primeras posiciones. ¿Sí? ¿Está bien? Pero, por ejemplo, cuando decimos que los de K, después de 2, entonces serían como los primeros. ¿Sí? Y si eligiésemos como caso contrario, el caso del K sería como demasiado grande. Por eso tengo que elegir el mínimo. Por eso, pero entonces, si elegimos el n menos K, tendríamos que sumar los máximos. No, yo creo que el conjunto más grande tiene que ganar los elementos más grandes. O sea, pero como estamos eligiendo K, como que tendríamos que recorrer el conjunto, por así decirlo, que tenga menos elementos. sí. Por eso mismo, entonces tendríamos que partir de la regla total, tendríamos que partir en n menos K, entonces elegimos ese conjunto. No entiendo por qué, sí. Fíjate de que un conjunto va a ser de tamaño K y otro de n menos K, ¿cierto? Sí, si yo tengo... No me queda la cosilla. Si yo tengo 100 elementos, ¿sí? Y yo elijo K igual 2, ¿sí? N menos K, ¿cuánto va a dar? 98. Ordeno la regla, ¿sí? ¿Quién tiene que llevarse los elementos más chiquititos? ¿Quién? Y el de la izquierda. Entonces, ¿en qué igual? Que va a ser el mínimo entre K y N menos K. ¿Sí? Pero ahí el i se inicializa en 0, entonces recorreríamos 0, 1 y ahí como que pasaríamos. Exacto. Pero en el caso contrario, por ejemplo, n menos K sea más pequeño, a eso el i tendría que partir en la otra posición también. No, porque está ordenado la regla. Pero, por ejemplo, si K no sé, 98 y n menos K, Es que ahí da lo mismo porque va a guardar otra variable. Igual 2, ¿dónde parte? En 2. ajá. Pero ahí se sumarían. Los elementos más chiquititos. Ah, ya. Muy grande. K y N menos K son el tamaño de los subconjuntos. No me dice nada dónde tengo que partir. ¿Sí? ¿Entendió? Sí. Siempre tengo que partir por un conjunto más chiquitito. ¿Sí? Y K y N menos K van a variar dependiendo de qué K ingresa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué podríamos decir que greedy? ¿Por qué greedy? Porque básicamente yo ordené y aquí estoy tomando los elementos más grandes, ¿cierto? La mejor decisión posible, ¿cierto? Y los elementos más chicos. Fin. Siempre tomo la mejor decisión posible localmente. Y en este caso es, cada vez que voy sumando un elemento dentro de la regla, voy tomando el elemento más chiquitito en este caso. O si quieres verlo de otra forma, podría verlo de la forma contraria, que siempre voy a sumar el elemento hasta que vuelva el máximo. ¿Es una decisión gris? Sí. Porque siempre estoy tomando la mejor decisión posible. Sin pensar que otra combinación. Una vez que me puedo saber de esa podría existir otra mejor. Ya sabes. Pero ¿quién me garantiza de que esa suma sí sea más?
¿Te acordás del otro día? Y era de una tengo esa regla de maíz, buscar puntos de clave y una solución. Y ahí no eso no, solamente ordena y le hacemos bien. ¿Ya? Digo sí, no, ¿qué puede decir? No, justo, que hace cargar esa edición. Dividir alguna forma, siempre tomar fíjate que ahí solamente se puede hacer a veces me parece que siempre, no siempre el cliente va a dar una respuesta, pero a veces sí. Es como por ejemplo si soy en la comunidad de más grande o más pequeñito. ¿Cómo que te Sacar esa moneda. Sí, que la voy a tener que hacer igual, se van a responder los datos. ¿Alguna duda? Pasar los algoritmos de ordenamiento o algún algoritmo conocido, ¿lo podemos nombrar nomás? Ahí dice que... No, pero en ese caso. Ahí dice, de ser necesario puedo usar cualquier algoritmo estudiado en clase justificando su uso. Pero nadie necesita poner sobre código. de un anunciado. O sea, ahí puedo preguntar en la clase, pero ahí dice, cuando dice puede ocupar cualquier algoritmo es como ya no. Sí. En peor caso es o de NLN y el espacio ocupa es o de uno porque sí. Ya es que ustedes quieren explicar qué cosa ustedes, pero... No. Mejor usarlo que Pero es lo mínimo que deberían hacer. ¿Ya? sí, no te cuesta. O sea, si no conocen la justificación, claro que sí. Es como que... Como que no son... La idea es saber que ustedes saben por qué toman esa decisión. Ya. ¿Alguna otra consulta? ¿No? ¿Qué fino? Entonces, lo dejamos hasta aquí. Quedan 15 minutos para que hayan almorzado. Sí, yo creo que está lleno casi.